Buenas tardes. Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos. Muchas gracias por estar hoy aquí compartiendo estos momentos con este autor de Tarrasa. Para mí fue una sorpresa y un privilegio cuando el autor me llamó para pedirme que estuviera aquí con vosotros para la presentación de su ópera prima. Nos encontramos aquí para la presentación del libro Con la cabeza girada, de Francisco Moreno, Paco Moreno, como le gusta, que le llama. Un libro que conforme vas leyendo te das cuenta de las vivencias, inquietudes y, cómo no decirlo, de las tristezas vividas. Un libro cuyas páginas te hacen volver en algunos momentos a la niñez, a algunos recuerdos olvidados que están dormidos en tu memoria. Si me permiten explicarles. En este momento, dentro de la sala hay muchos compañeros de la etapa de la infancia y la juventud. Nos conocemos porque estudiamos todos juntos en la Academia Luna. Y por motivos familiares, personales y profesionales, muchos nos vimos, hacía mucho tiempo que no nos veíamos. Hace cosa de un año, una compañera, Mari Carmen, organizó una cena de reencuentros. Una cena que fue una gran alegría y nostalgia. ¿Ahora? ¿No se oye nada? Bueno, digo, más o menos comento que hace un año una compañera organizó una cena de la Academia Lumen. En esa cena nos encontramos, pues compañeros que hacía muchísimos años que no nos veíamos. Bueno, yo os explico esto porque cuando empecé a leer el libro de Paco me vino a la memoria. Cuando lo vi esa noche, lo primero que pensé, es el nene. Claro, digo, para mí siempre había sido el nene, pero no sabía por qué. Y entonces, al leer el libro, volví a aquellos tiempos. Cuando empecéis a leer el libro hay una parte que habla del nene, no es un spoiler, pero que es muy majo, todos esos tiempos tan extrañables. Y es el recordar de la época, del barrio, de las escuelas, todo esto es muy bonito. Bueno, volviendo a la época actual. Unas páginas escritas por un luchador que ha luchado por sus derechos y por los derechos de los demás. Un padre que, como muchos otros, ha amado y sufrido por sus hijos. Y fruto de sus hijos y de esa lucha ha surgido la inspiración de este libro. Un libro que estamos presentando y conociendo que es una lucha que Paco continuará más adelante con su vida, con su obra. Es decir, es una continuación de algo más. Un libro que de verdad vale la pena leerlo. Conforme vayáis leyendo entraréis en muchas etapas que son muy bonitas. Y un sentimiento también. Leerlo y sentirlo. Un libro que cuando lo acabas sientes que has de continuar. Pero espero que sea así, que este sea el principio de otros libros. Yo por lo menos egoístamente lo pido. Bueno, sin más preámbulos, daré paso a Óscar Fernández de Orellana. Óscar es psicólogo, máster en Dirección de Recursos Humanos y Consultoría, especializado en habilidades de comunicación y de liderazgo, autor del libro Así persuaden los líderes. Y sobre todo, lo más importante, un gran amigo de nuestro amigo Paco Moreno. Sobre todo es eso, en este caso muchos estamos aquí por lo que es Paco para nosotros. Algunos hace años que no lo veíamos, otros los habéis continuado viendo, pero yo hace tiempo que no lo vi y lo volví a ver, digo, es el mismo de siempre. Y para mí fue un orgullo cuando me lo dijo, quiero que venga, Mari, como me dice. Bueno, antes deciros que una vez que Paco esté interviniendo, pueden levantar la mano, interrumpirlo, cuando una secuencia, un recuerdo, una imagen les dé la sensación que quieren preguntarle, explicarlo, saber por qué ese momento él habla de este tema. Asimismo, cuando Paco haya finalizado su intervención, daremos un turno de palabras para que puedan preguntar lo que en este momento deseen o en ese momento lo inquieten o un recuerdo de ese mismo que siempre es algo más añadido. Y sí, ahora con ustedes, Óscar Fernández. Muchas gracias, María. Muchas gracias a todos por asistir y sobre todo muchas gracias, Paco, por ofrecerme este honor de presentar tu libro, tu primer libro, el primero de muchos. Ahora que estamos así cómodos y más o menos en familia, yo les quiero contar un secreto. Cuando un amigo te pide que presentes un libro,
hay un cúmulo de sensaciones que vienen a tu cabeza, a tu cuerpo. La primera sensación es la de agradecimiento, por supuesto, porque entre todas las personas que conoce, entre todas las personas que quieren, pues te escoge a ti para presentar pues una de las cosas más emocionantes que puede hacer una persona, es escribir un libro y presentarlo al público. La primera es de agradecimiento. La segunda es de responsabilidad, porque al final pues, tienes que hablar del libro y tú pretendes que la presentación que haces esté a la altura de la obra y sobre todo a la altura del autor. Y si conocéis a Paco, que lo conocéis, pues eso no es sencillo. Estar a la altura de Paco no es fácil. Y la tercera sensación, por qué no decirlo, es de miedo. De miedo. Porque cuando te pide que presentes tu libro, su libro en este caso, yo no lo había leído. Entonces uno siempre tiene la incertidumbre de ¿qué vas a tener que presentar? ¿Qué vas a tener que presentar? Yo lo conozco desde hace más de 20 años. Sé lo elocuente que puede ser, sé el talento que tiene. Y ahora tengo el libro en sus manos. Por favor, que sea bueno, que sea un buen libro. Si no, ¿cómo vas a presentarlo? Pues lo es. No es que sea un buen libro, es un gran libro. Es un maravilloso libro. Así que un día recibo el mensaje de Paco. Me dice, oye chaval, que ya lo tienes ahí, me lo envía por correo. Comienzo a leerlo. Y ¿sabéis cuándo os quedáis enganchados en una historia? ¿Sabéis cuándo os quedáis enganchados y os tenéis que marchar y no queréis marcharos porque queréis seguir leyendo? Pues eso me ocurrió. Y tengo que decir que yo no soy soy un lector ávido, pero no soy un lector ávido de novela. Yo leo muchísimo, pero leo sobre todo libro técnico. Para que una novela me enganche tiene que ser una muy buena novela. Tiene que tener la capacidad de transmitirme mucho sentimiento, mucha emoción, y es la manera que en mi caso tiene de enganchar. Y esta lo hizo. Con la cabeza girada es una obra excelente, es una obra maravillosamente escrita. Insisto que los que conocéis a Paco sabéis que entre muchas de las cualidades que tiene, una es el piquito de oro que tiene. No hace falta que yo venga a presentarlo aquí, lo que los conocéis, lo sabéis. Lo que pasa es que no es igual hablar que escribir, no es lo mismo. Y en este caso, la obra, el redactado, tiene el mismo talento, la misma elocuencia que tiene Paco a la hora de comunicarse, pues, como lo hace él con cada uno de nosotros. Cuando leáis la obra, cuando leáis con la cabeza girada, no os va a dejar indiferentes. No os va a dejar igual que estabais antes de leerla. Y si os deja igual, preocuparos porque a lo mejor sois como el personaje del Sexto Sentido, que estáis muertos y no lo sabéis. Si eso no ocurre, si no es el caso, os va a conmover, porque es una obra escrita desde el corazón, y cuando las cosas se escriben desde el corazón, se hacen desde el corazón, no dejan indiferente a nadie. Pero ¿qué te vas a encontrar en esta novela? Desde el punto de vista humano, te vas a encontrar una catarata de emociones. Te vas a encontrar pasajes donde te vas a reír, pasajes donde te vas a enfadar, pasajes donde te vas a emocionar y pasajes donde te vas a entristecer. Todas esas y muchas más te las vas a encontrar. ¿Qué te vas a encontrar también? Una cosa muy difícil. Cuando uno escribe una novela, cuando uno escribe una fantasía, en cierta forma deja una distancia entre lo que escribe y uno mismo. En este caso no, en este caso es una biografía. Escribir una biografía requiere mucha valentía, porque te muestras prácticamente desnudo al gran público, y eso no es fácil, eso no es sencillo. Por lo tanto, es una obra valiente y una obra honesta. Y viniendo de Paco, honestidad y Paco, pues sabéis que es lo mismo. Es exactamente lo mismo. En tercer lugar, vais a descubrir, si me permitís que os tutee, ya que nos conocemos, os tuteo, vais a conocer las luces y las sombras del ser humano. Vais a descubrir pues, los años jóvenes, el idealismo casi utópico. Antes
antes de comenzar el acto pues teníamos una muestra también de recordatorios de la juventud, uno de Boston y el otro de California, esas cosas emocionantes que pasan a lo largo de la vida. Vais a descubrir grandes vivencias y vais a descubrir también los sótanos del alma. Vais a descubrir los humedales de las personas. Vais a descubrir cuánto de profundo y empozoñado puede resultar el alma humana. Y vais a descubrir que todos, en cierta manera, lo tenemos. Quien más, quien menos lo deja oculto, lo puede mantener a raya, pero hay ocasiones en las que eso no es posible, sale a flote y tiene consecuencias graves. Pero también vais a descubrir esperanza, porque fundamentalmente este libro, si lo caracteriza algo, es el amor y la esperanza. Por esas montañas rusas que os va a transportar el libro, por ese cúmulo de emociones, por esas tormentas emocionales que vais a descubrir cuando leáis el libro, lo que destila, lo que queda, al final es mucho amor y mucha esperanza. Incluso en las circunstancias más duras hay un punto de vista amable, hay un punto de vista esperanzador del futuro. Pero además, desde el punto de vista literario, ¿qué vais a encontrar? Vais a encontrar un libro con una estructura magnífica, diáfana, clarísima. Un libro que está dividido en dos partes. Un libro que su primera parte es una magnífica excusa, un magnífico marco para explicar lo que viene a continuación, la segunda parte. Vais a encontrar, ya lo he apuntado, un lenguaje absolutamente excelso, un lenguaje casi quirúrgico. Las palabras están colocadas de una manera muy determinada para provocar el efecto que quiere provocar. Eso es tremendamente complicado de realizar y Paco lo consiguió con una maestría increíble. Con una maestría en cabeza girada. Son todas esas partes, todas estas estructuras claras de la que os hablaba. Una primera parte, que como os decía es el preámbulo y es la excusa para hablar de lo que pasa en un momento determinado de su vida. Pero en esa primera parte vais a encontrar escenas, diría que casi de los santos inocentes, cuando describe el pueblo alpujarreño con sus claros y con sus sombras. Te transporta directamente a esa película, al menos conmigo ocurrió eso. A mí me transportó, parecía que estaba viviendo los santos inocentes sentado en el sofá de mi casa mirando el televisor. También es una novela costumbrista, cuando habla de los años 60, de los años 70, de la infancia de Paco en Tarrasa, de esa Tarrasa franquista, que podría ser perfectamente esa época en cualquier ciudad del área metropolitana de Barcelona, exactamente la misma. También hay una novela que yo creo que es casi al modo Variana, cuando narra sus peripecias en los años 80, en los años 90, con su grupo de música. Pues uno esperaba encontrarse en una esquina a Antonio Banderas o a Rosy de Palma participando en la obra, porque era prácticamente eso, ¿no? También es una novela comprometida socialmente, como lo es Paco. Una novela que narra todo ese compromiso social del que Paco ha hecho gala a lo largo de toda su vida. Y sobre todo, y pese a todo, muchísimo sentido del humor. Muchísimo sentido del humor, muchísima ironía. Muchísimo. Y claro, pues hay una parte más oscura, hay una parte más cercana al thriller psicológico, al terror psicológico, diría yo. Hay una parte donde se retrata el lado oscuro del alma. Y hay una parte donde se refleja el amor de un padre a su hijo, por encima de todo. Hay una parte donde uno se pregunta hasta dónde puede llegar una persona en un momento dado. ¿Cómo es posible que alguien pueda actuar así? Hay un punto en el que te preguntas si lo que se está narrando en la novela es verdad o no es verdad. Y si no fuese porque la cuestión es dramática, pues uno desearía que no fuese verdad. Uno también se pregunta qué hubiese hecho uno en esa situación.
porque es imposible no reflejarse en ella. Pues es imposible no vivirla a través de los ojos de uno, a la vez que se mantiene a cierta distancia simplemente por preservar su salud. Así que preparaos para reír, preparaos para emocionaros, preparaos para sufrir un poquito, solo un poquito. Pero si yo le pido algo a una novela, le pido eso, le pido que me conmueva, le pido que me transmita cosas, le pido que no me deje indiferente. Y eso, con la cabeza girada, lo consigue de sobras. Insisto, ya que estamos más en familia todavía, de lo que estábamos hace 5 minutitos, les voy a pedir algo que yo sé que Paco jamás les pediría, pero yo sí que lo voy a hacer. Como autor, sé lo complicadísimo que resulta no escribir una novela, que también lo es, sino que la novela tenga recorrido. El verdadero trabajo comienza ahora. Hay un trabajo duro pero apasionante, que es escribir, es ponerse delante de la pantalla, mirar tus apuntes y teclear. Eso es un trabajo difícil, pero es un trabajo muy grato. Hay otro trabajo que es más complicado, que es el que viene ahora, es el de difundir tu obra, es el hacer que tu obra se conozca. Así que en este momento yo les pido una cosa muy sencilla, y es que hablen de ella, que hablen de la novela, que le expliquen a la gente que conoce que esta novela existe, que esta es una buena novela, que expliquen que está hecha desde el corazón, desde la emoción, que expliquen ustedes que esta novela les va a gustar, les va a conmover, que vale la pena dedicar un tiempo de su vida a leerla. Porque si no es así, pues la novela tendrá un recorrido que será largo y próspero, pero más limitado del que podría ser si nosotros, como lectores, la recomendamos. En este sentido les pido ese favor, simplemente, que hablen de ella. Yo le decía hace un ratito que esta es una novela que te conmueve. A mí me gustaría que después de este acto, quien saliese conmovido, y sé, porque lo conocemos, que ya lo está, es el tipo este que tengo a mi izquierda. Así que muchísimas gracias, Paco, ha sido un honor estar aquí contigo y disfrutar de ese momento. Bueno, pues a ver quién habla ahora después de estas intervenciones. Se queda uno realmente sin palabras. Cree uno que casi en un día como hoy, culminando todo un recorrido de emociones. Estos días han sido muy emocionantes. Muy emocionantes. Muchas de las personas que hay aquí, cada uno en su historia, cada uno en su edad, edades e historias que yo, digamos, de las que yo me he nutrido, de las que yo me he dejado, digamos, imbuir, porque son mi propia historia. Este libro que hice en su momento, es un libro que nace casualmente. Es verdad que hay una causalidad, es decir, hay unas causas que me llevan a escribir, porque existe una historia que interpreto que hay que explicar. Hay unas causas, pero que esas causas llegan como casi como diciendo, ¿y esto cómo es posible que se pueda producir? ¿Cómo es posible que esto, a mi edad, me haya conducido a escribir un libro? Yo no me había planteado nunca escribir un libro, nunca. Es verdad que se me había dado escribir
más o menos bien siempre. Eso lo constatan los 5 en los exámenes que sacaba en el instituto, que los sacaba por los pelos, porque yo no estudiaba, pero tenía palique. Entonces cogía una palabra que había oído por los pasillos, la gente andando, y decía, bueno, pues mira, esto lo voy a meter en el examen, y aprobaba el examen. Pero sí que intuía que esa facultad de más o menos escribir con una cierta decencia, con una cierta fluidez, la tenía. Pero no me había visto nunca ante la necesidad de querer expresarlo en un libro, ¿no? Hay muchas emociones, decía antes, en esta sala, sí, porque la mayoría, todas las personas que hay aquí las conozco. Desde que yo era muy pequeñito y Anita me cogía a gatas con el culito al aire, porque aún yo no caminaba, pisando los charcos, y decía, este niño que se va a resfriar porque era invierno. Está por ahí Anita, seguramente. Está su hija, sí que está su hija, Ana. Pasando por los juegos de las calles, allí cuando casi no había coches. Había 40.000 niños jugando y Mari, aprovecho para darles las gracias ahora públicamente por su presentación, y Mari se le llevaba a palos conmigo y yo con ella. Siempre ganaba ella, eso sí, siempre ganaba ella, y cuando yo le llevaba ventaja llegaba su primo Quique y me inflaba a guantazos porque él era 3 años mayor que yo. Era el barrio. Y claro, luego llegan unos pocos años más tarde el Carrasqué, que sí que está por aquí, que él no se acuerda del gol que metió. Metió tantos goles que no se acuerda del gol que metió. Pero yo sí me acuerdo, porque tenía la edad que tiene ahora mi hijo, mi Pau. Tenía yo 7 años. Metió un gol impresionante. Es el que aparece en el libro, Es el que aparece en el libro, y eso es verdad, y él no se acuerda. Claro, no es solamente el hecho puntual de los hechos que tú vas recordando, sino que todo eso está en un contexto lleno de acciones, ¿no? Después llega el instituto. Bueno, aquí hay unos cuantos compañeros del instituto. Éramos todos bastante bandarrillas, pero nos lo pasábamos bomba corriendo delante de la policía y cantando en la sala de actos. Eran momentos muy intensos, momentos que marcan para siempre. Y era uno muy joven, siempre con una sonrisa en la boca, siempre. Después llegan momentos cuando uno se casa muy joven, con problemas, podríamos decir, casi impropios de la edad, ¿no? Llega una situación en la que eres muy joven y se produce una especie de cataclismo. Eso te lo cambia todo, te lo desconfigura absolutamente todo. Y tú te crees por momentos que en fin, que puede ser que ese acto te convierta en adulto, pero no es verdad. No es verdad. El proceso de metabolización de un determinado cataclismo yo lo viví al cabo de los años. Es como si hubiera habido en esa situación personal como un proceso aún no de intelectualización, aún no de querer buscar los por qué suceden las cosas, por qué a mí, por qué esa situación tan grave. Por lo tanto, el dolor llega cuando lo intelectualizas, cuando ya pasados los años dices, bueno, esto que te sucedió es impropio, es impropio. Y sin embargo, al mismo tiempo que eso estaba sucediendo, estábamos creciendo, estábamos peleando por la vida. Es la obligación de todo ser humano, pelear por la vida, por uno progresar y también progresar haciéndolo acompañado de los demás. Bueno, yo como soy muy apasionado con todo, pues también me metía en la política cuando era más joven, sí. E incluso sin ser tan joven también me metía en la política. Y la verdad es que si pongo en la balanza los pros y los contras, me quedo escándalo. Fue uno de los 1000 grupos que tuvimos, escándalo. Bueno, en realidad éramos bastante escandalosos, bastante flojillos. Y en una noche resumo, en ese libro, en una noche resumo lo que realmente éramos, un desastre. Pero, bueno, especialmente yo, yo era un bajista muy malo y un cantante que cantaba bastante, en el otro sentido.
pero lo pasábamos bien y aprendí mucho de esos compañeros. Mantuvimos una relación de mucho cariño a lo largo de los años. También está aquí José, nuestro guitarrista de la guitarra albina. Yo siempre digo, nuestro guitarra albino de la guitarra albina empezó con los acordes del Oiga Doctor de Joaquín Sabina. Y ahí se armó el escándalo, Y todo era una sucesión de hechos apasionantes. Cuando nos encontramos en Barcelona en la prisión de mujeres de Batarrás, aquello fue alucinante. Vamos, yo creo que un grupo de élite, entendido en el sentido de que un grupo famoso, no sé si se habrá encontrado en situaciones tan estrambóticas como nosotros, pero nosotros sí, éramos especiales. Nos caía siempre la bomba encima de una situación de aquellas que decir, bueno, y esto yo creo que lo estás buscando tú, pero claro, estás provocando a la peña, ¿no? Y éramos así, éramos espontáneos, nos lo pasábamos bien, mirábamos de hacerlo bien, pero también al mismo tiempo sin excesivos formalismos, en aquel sentido de negar la improvisación. No, nos movíamos así, naturales como nosotros éramos. Así es como habíamos hecho nuestros proyectos y nuestras relaciones humanas. También hay personas aquí que yo recuerdo con especial cariño de cuando estuve dedicado a la vivienda social. Tuve el privilegio, la suerte de poder conocer gente que lo había pasado muy mal, lo estaba pasando muy mal. Gente que venía de otros países que lo estaba pasando muy mal. Y entonces yo creo que de todo aquello con lo que me quedo son con aquellas miradas, con aquellas palabras, con aquellas relaciones. Con ver que al cabo de los años te encuentras a uno de ellos y dices, oye, vamos caminando la vida tú, vamos caminando la vida. Y nos damos la mano o nos damos un abrazo, es importante. Yo no me quiero extender, no sé ni siquiera si estoy hablando realmente de lo que tengo que hablar, Óscar, Mari, pero el libro va de eso y va de emociones, de cómo uno creo que tiene la obligación de superar digamos, con las ganas de vivir puestas por delante las situaciones que se presentan en la vida. Que todo el mundo sin excepción tiene, desde que es pequeño hasta que nos llega la hora de ancianos, pues todo el mundo tiene grandes problemas o situaciones muy complicadas. Yo decidí llevar unas ideas a un libro. He mirado de hacerlo con la máxima decencia. Ese libro lo hice por mi hijo, que está aquí, que es mi principal motor y lo que más amo en esta vida, mi Pau. Y él ha sido el auténtico leitmotiv, ese motor que decía antes para que yo hubiese escrito este libro. Porque, a veces sucede que un estado, podríamos decir, como de shock o de choque de trenes, activa los mecanismos que tú no sabías que tenías. Y en aquel momento uno decide, bueno, Paco, tienes pocas opciones a tu edad, tienes pocas opciones, tienes que mirar de elegir bien a tu edad. Con un chavalote por el que hay que pelear, pues tienes que mirar de elegir bien tus opciones para que aciertes, para que hagas diana. Y de ahí fue de donde nace este libro que yo le dedico a todos ustedes. Muchas gracias. Después de la presentación que nos ha hecho Paco, que nos ha dejado con un sentimiento a flor de piel en este momento y con ganas. Yo ya lo he leído el libro y de verdad es un libro que te da ganas de continuar. Yo imaginaba, digo, es como una saga, tienes que continuar, ya que lo has hecho el primero y sé que tiene mucho ya preparado del segundo, sobre todo los sentimientos que nos hacen en este momento sentir y los recuerdos. Yo es que lo que hablaba antes, los recuerdos es que eran fantásticos, de la calle Mistral, de sus padres, de mis padres, de los compañeros. Y aparte de eso, luego las otras vivencias que él habla de cuando la época de la música, que eso yo ya no lo viví con él,
pero es verdad, y es un sentimiento y es un cariño y lo bien escrito que está súper bien escrito, las palabras muy bonitas. Sobre todo ahora la gente, no sé, si tenéis alguna pregunta, algún comentario, alguna cosa para él, para darle ánimo también en lo que dice Óscar, la parte que le toca ahora, que es muy difícil, porque ha sido difícil para él escribirlo, pero eran sus sentimientos, sus palabras, pero ahora le toca otra parte, y esa parte es que necesita también pues ánimo, y ese ánimo yo pienso que es lo que le tenemos que dar todos. Ánimo, tira para adelante y sobre todo enhorabuena, ¿eh? El momento, si alguien quiere preguntarle algo o hablar, también sería el momento para él, también para este momento que lo está disfrutando también. Son tímidos. Yo sí puedo decir algo, ¿no? Claro. Yo sí sé el día que marqué el gol y contra qué equipo lo marqué. Vamos a ver, explícalo. En el campo San Cristóbal, Sí, contra el Castellar. contra el Castellar, sí señor. O sea que yo me acuerdo, porque le han dicho que no me acordaba y en el... Bueno, yo he dicho eso porque realmente hacía días me había dicho, pues no me acuerdo muy bien. Bueno, pues, Gracias, Carrasque. que tenga el éxito que creo que lo va a tener. Muchas gracias. Gracias. Está la gente emocionada después. Bueno, siempre es difícil levantar una mano. Yo os animo a que preguntéis lo que os apetezca. Por ejemplo, allí veo a Reduac, que está allí con su hija también. O está Luis Conde, al final, pensativo, mirando. No sé si alguien, pero es que aquí quiere preguntar. Dime, Joan. En el concierto que hiciste en el año 1992, que eran las Olimpiadas, Sí, allá por la Rambla, sí. La casa Luis Companys, con el grupo Boulevard del Ron. el Boulevard del ¿Me Ron. acuerdo? Sí. Aquí hay compañeros del grupo, ¿no? En la sala. Estuvimos los dos también. Muy bien. Sí. Muchas gracias. Sí. Fue el año olímpico, sí. De hecho, en el libro esta actuación no la relato, porque claro, no puedes dedicarle, no puedes apartarte de la historia, del núcleo duro de la historia, aquello que quieres explicar, explicando demasiadas anécdotas previas, porque al final llenas el libro de anécdotas previas y dejas en un segundo término la historia que quieres explicar. Pero sí que hablamos de una noche que yo digo, así con un cierto desasosiego, habría que titularla ¿Qué noche la de aquel día?, parafraseando aquella canción de los Beatles, la Hardest Night, ¿no? ¿Qué noche la de aquel día? Porque aquella noche fue inmensa. Aquella noche, digamos que era una noche olímpica, de la Barcelona Olímpica, en el barrio de Gràcia, en Barcelona, en la Plaza del Sol, y aquello fue despatarrante, porque lo que sucede ahí con la boxeadora es de lujo. Y luego lo que sucede al día siguiente en la prisión de mujeres de Valderrás, que nos contrataron para ir a actuar allí, también fue emocionante. Pues nos pasaban cosas raras, a mí me pegaron una pedrada en la cabeza en una actuación, cosas así, también sucedía eso, sí. ¿Y también te acuerdas cuando estábamos juntas con Anganita y Meneguet en la casa? Sí. Bueno, pues lo hemos pasado bien. Sí. Tiempos muy bonitos. Muy bonitos, sí. Eran años difíciles los de la infancia de uno, porque se carecía de muchos bienes de consumo, el país estaba creciendo a unas marchas muy forzadas, la gente trabajaba muchísimo, no había infraestructuras, no teníamos las comodidades que se tienen hoy, pero a la vez sí que había mucha solidaridad y mucha generosidad entre las personas. Pensaba que mi hijo había levantado la mano.
Y si no, que me diga lo contrario. Bueno, Yo te quería preguntar una cosa. sí, Pedro. Yo conozco un poco la historia, aunque no he leído el libro, y te quería preguntar si después de haberlo leído te ha servido desde un punto de vista un poco terapéutico para sacar fuera de ti todo una serie de acontecimientos que te estaban haciendo daño y que ahora ya te sientes un poco como liberado. Si es así o simplemente ha sido una vocación profesional. Por supuesto, el primer componente es terapéutico. Este libro tiene 388 páginas. En realidad tenía 1200. Empecé abocando en 3 meses, metí, podríamos decir, valga la expresión un poco dura, vomité 1200 páginas en cuestión de 3 meses. Tenía necesidad de explicar una historia muy dura. Fue un golpe de aquello de decir, bueno, después de tantos años de recorrido, de tanto esfuerzo, de tantos fracasos, de tanto avanzar, ahora que es el gran momento, ahora es cuando podemos estar muy bien, parece que se rompe todo, y de hecho se rompieron muchas cosas, Y bueno, yo realmente, bueno, el título del libro es Con la cabeza girada. A mí se me giró la cabeza como la niña del exorcista. Se me giró la cabeza como la niña del exorcista. Por lo tanto, tenía que desbloquear esa situación, sobre todo porque tengo un chaval por el que luchar. Taxativamente. Era una simple línea muy corta, me decía, efectivamente ya no eres el de la foto. Efectivamente ya no eres el de la foto. Y le dije, efectivamente, le dije riendo, y mi hijo me dice lo mismo, que ya no soy el de la foto. Pero es que la música ha significado mucho. Y claro, cuando se trataba de elegir la portada, yo tenía otra propuesta diferente, pero no era viable. Por razones de menores de edad, no era viable. Entonces dijeron, bueno, pues vamos a meter rock and roll, porque el libro está atravesado de música, vamos a meter rock. Y claro, ya puestos a eso no voy a contratar a Paul McCartney para pagar los derechos de autor. Pues dije, bueno, pues me pongo yo, buscamos una foto que de impacto. Sí, porque en realidad fue una época muy bonita esa. Esa es una época central en mi vida, incluso casi en edad es una época central, que es una especie como de culmen, de llegar a la cima de un proceso musical que venía de años, y que a mí me ayudó mucho como persona a la música, en el sentido de compartir, de entender la vida de una forma determinada, ¿no? Es decir, es como si vas por la vida con una determinada melodía siempre en la cabeza. Eso te ayuda mucho a vivir. Una compañía. Claro. Sí. Una etapa es la música y otra de lo que he leído yo también es cuando visitaba las viviendas sociales. Hay una parte que a mí me ha hecho gracia, es cuando una señora le dice, has hecho las reformas pero tengo muchas humedades. Vas a visitarle y se encuentra con 7 o 8 gatos, 5 o 6 perros, no sé cuántos pájaros y una casa de 40 metros, un piso que no sabría. Y él le contesta, las humedades no son humedades normales, las humedades son de que tantos animales en una casa, en un pisito, ¿no? De San Lorenzo, no sé de dónde podría ser. En realidad no, es un piso que, lo recuerdo perfectamente, está muy cerca de la central de correos en la casa, sí, ese hecho es así. Bueno, ahí en el libro hay un aspecto quizás del que no he hablado, y es que sí que lo explico en la introducción del libro, en las primeras páginas, que se refiere a eso que comentaba muy bien Óscar, a que le agradezco como a Mari encarecidamente sus intervenciones, de que sale un poco el trasfondo del alma, pero no solamente de la mía, sino también de los personajes que intervienen en la obra. Es un mecanismo absolutamente lógico en las personas, que no todo lo decimos a los demás, de cómo somos, de cómo actuamos, pero sí que de forma espontánea esas actitudes
se ven al límite. Cuando una persona está en el límite, es cuando realmente sabe quién eres. Y ahí en el límite es donde aquello que dices que eres puede ser que no sea en realidad aquello que dices que eres, sino otra cosa. Y eso sucede un poco en la secuencia de cuando voy a esa vivienda y, bueno, se produce una situación muy accidentada porque fue un despropósito tras otro el que nos sucede allí, pero todo como bastante desparpajado. Y dices, bueno, increíble, ¿no? La verdad es que te ríes bastante cuando explicas la historia, todo el que el hecho en sí, pues dices, bueno, pues tiene su contenido de dramatismo, ¿no? Gracias, Mari, por esa observación. Bueno, yo en cualquier caso, si alguien más quiere intervenir, si no, pues deciros que os agradezco infinitamente que estéis aquí. Para mí es muy importante vuestra presencia, la de todos y cada uno de vosotros, muy importante. Es un momento que no olvidaré nunca. Hay momentos en mi vida que en la vida de las personas que no se olvidan nunca. Este será uno de esos momentos que no se olvidan nunca. Tampoco me gusta utilizar aquel recurso de frase hecha, decir, no tengo palabras con qué agradecerlo. Sí, hay una palabra con qué agradecerlo. Tiene que haber una palabra para todo, para todo. Porque la palabra es la primera de las ciencias. Si no hubiese existido la palabra, no habría habido comunicación, no habrían existido comunidades humanas, no se hubiesen intercambiado ideas, no se habrían hecho descubrimientos ni inventos ni habríamos progresado. La palabra es la primera de las ciencias. Y sí, hay una palabra para decir, saliendo del tópico, gracias, muchas gracias por estar aquí, gracias por haber venido. Bueno, perdón, me estaban señalando algún compañero, sí, que las personas que hayan adquirido el libro, que falten por dedicar, yo me quedaré encantadísimo aquí para podérselo firmar, para podérselo dedicar. Sí, bueno, Óscar, sí, gracias Óscar por la observación. Quien desea adquirir el libro en cualquier librería se puede pedir, si no lo tienen, lo piden a la editorial, o bien en los portales Amazon o en la propia web de la editorial. Gracias. Si me permiten, solo por la experiencia de haber pasado por esta situación 6 meses antes, si ustedes van a cualquier librería, pídanlo. Cabe la posibilidad de que no lo tengan, pídanlo. Porque es la única forma que tienen los libreros de conocer la existencia del libro y solicitarlo. Así que les pido el favor que, por favor, pídanlo. Sí, pero ¿de cuándo? ¿De julio de Sí.
quedo. Pero ha sido entre las interrupciones y el hombre de la espalda de... ha sido un poquito...